Mi nombre es Jesús Amaguaña y les voy a hablar sobre el origen y la definición de la pedagogía crítica. Origen. La pedagogía crítica surge en el siglo XX como respuesta a la educación tradicional y sus limitaciones, inspirada por filósofos como Paulo Freire, quien afirmaba que la educación no puede ser neutral, es un instrumento de liberación o domesticación. Freire 1989. En este punto, para Paulo Freire, la educación no podía ser neutral. Decía que tenía que ser un proceso de liberación, algo que empodere a los estudiantes, o si no sería solo una forma de mantener el control sobre ellos. También Paulo Freire creía que los estudiantes deberían aprender a ver la realidad con ojos críticos para poder cambiarla y mejorarla, en lugar de simplemente aceptarla como es. Eh, Ahora les voy a hablar sobre la definición de la pedagogía crítica. Dice, filosofía de enseñanza que promueve el conocimiento crítico en los estudiantes. Busca que los estudiantes cuestionen las estructuras de poder y desigualdades en la sociedad. Miller 2004. En este punto, la pedagogía crítica no es solo aprender datos o conocimientos, sino que se trata de desarrollar una forma de pensar. Busca que los estudiantes puedan analizar y cuestionar las estructuras de poder y desigualdades en la sociedad. Eh, Otra definición dice, enfatiza la responsabilidad social y el desarrollo de una conciencia crítica sobre la realidad cultural. Fernández Balboa 2004. En este punto, por ejemplo, si pensamos en temas de nuestra realidad como el racismo, la violencia o la pobreza, un estudiante con conciencia crítica, como nos dice en la definición, no solo los aceptaría como algo que siempre ha existido, más bien se cuestionaría por qué existen y qué se puede hacer para cambiarlos. Al final, pues la pedagogía crítica quiere crear ciudadanos activos, personas conscientes de su realidad social y que se sientan motivadas a mejorarla. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Jessica Campoverde y a continuación voy a explicar el rol del profesor en la pedagogía crítica. Básicamente debe incitar a observar y debe estimular la conciencia de los alumnos, pero con el objetivo de que ellos valoren la realidad social y sean capaces de construir conocimiento a partir de sus propias experiencias. Para conseguir este objetivo, el profesor problematiza el mundo creando las condiciones adecuadas para que tenga lugar el proceso de aprendizaje. El docente fomenta el pensamiento crítico, mismo que ayuda a los alumnos a analizar, evaluar y cuestionar la información de manera reflexiva y consciente. Ejemplos. Yo aplico lo antes dicho en mi clase de inglés desde la planificación, en la cual yo preparo ejercicios y actividades que requieren un análisis crítico de información, ya sea a través de lectura de textos, discusión de temas y resolución de problemas. Finalmente, el uso del debate y la discusión en el aula, en la cual yo creo un espacio donde los estudiantes pueden expresar sus opiniones, escuchar perspectivas diversas y aprender a argumentar de manera fundamentada. Esto, desde luego, yo lo hago enfocado en el desarrollo de las 4 destrezas de inglés: listening, reading, speaking and writing. El rol del estudiante en la pedagogía crítica. Los alumnos construyen nuevas expectativas, alcanzando un estado de reflexión que facilita la comprensión de su propia realidad, identificando problemas o inconsistencias y la búsqueda de nuevas posibilidades. El uso del diálogo es esencial para el proceso de aprendizaje, así como también para crear un compromiso mutuo entre los estudiantes y su relación con el profesor también. Se fortalece la autonomía y la autogestión del alumno,
siendo este responsable de su propio aprendizaje. Finalmente, el estudiante tiene un juicio autorregulado y con propósito que permite llevar a cabo un proceso disciplinado activo e intelectualmente hábil para la conceptualización, aplicación, análisis, interpretación, la síntesis y finalmente la evaluación. En conclusión, podría decir que mis compañeros junto conmigo en la educación en línea nos obliga a ser estudiantes autónomos, muy parecido al perfil de un estudiante de pedagogía crítica. Saludos cordiales, Magister. Voy a hablar sobre los contenidos en la pedagogía crítica. El contenido tratado debe de ser significativo y relevante para los estudiantes. Quiere decir que esto tiene que ser claro y preciso para que un estudiante pueda dar una crítica con una afirmación completa o sobre lo que ellos piensan. Es por sí una opinión personal. También los contenidos varían según las necesidades e intereses de los estudiantes. En esto está basado la opinión de cada estudiante acerca de lo que escucha, ve y aprende. También los estudiantes participan en la definición de los objetivos, metas y expectativas del curso. Ellos siempre participan con una opinión, con una crítica, la cual será fácil para ellos desenvolverse dentro y fuera del aula. De esta manera, los alumnos pueden relacionarse y también exponerse a la realidad fuera de un curso o fuera incluso de la institución en la cual se asocian o se conocen entre sí con las demás personas, con la sociedad fuera. Es muy importante que los contenidos tengan una crítica objetiva y precisa por parte de los estudiantes y también por parte del profesor. Muchas gracias, Magíster. Buenas noches, Magíster. Voy a hablar acerca de las opciones metodológicas. Parten del planteamiento de problemas. Por ejemplo, un tema de clase podría ser la crisis energética que sufre el país. Eso es un problema que nos afecta a todos en la vida real. Los alumnos pueden formular diferentes preguntas. Estas opciones metodológicas parten de 5 etapas. La primera etapa, descripción del contenido de discusión. Debe narrar una historia coherente. Aquí podemos hablar acerca de por qué sufrimos las crisis energéticas, por ejemplo, hacer un resumen sobre qué pasó con las eléctricas, desde el cambio climático, que nos llueve, todo eso podemos conversar en esta etapa. Después viene la segunda etapa, que es definición del problema. Una vez ya conocido las causas o los motivos, aquí ya ponemos a definir el problema. El problema es que no tenemos energía eléctrica. Después de esta etapa viene la tercera, que es personalización del problema. Aquí podemos personalizar el problema como se trata, es decir, cómo nos afecta a nosotros la crisis eléctrica. No podemos estudiar, no podemos trabajar, diferentes cosas que nos suceden. Después de esto viene la cuarta etapa, discusión. En esta etapa todos empezamos a opinar con un pequeño debate, donde las personas pueden dar sus diferentes puntos de vista. Después viene la última etapa, desarrollo de alternativas para solucionar el problema. Aquí los estudiantes pueden dar sus posibles soluciones. Por ejemplo, ver nuevas fuentes de energía, como la energía solar o la geotérmica. Estas son las opciones metodológicas, Magíster. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Messi Moyano. Yo les voy a hablar acerca de la organización de los alumnos y espacios. Bien, la forma en que acomodamos a los estudiantes en un salón de clases puede influir mucho en cómo aprenden y se relacionan. Al organizar las mesas en círculo, creamos un ambiente donde todos los alumnos están al mismo nivel y pueden conversar de manera directa y abierta sin barreras.
Además del círculo, existen otras formas de organizar el espacio que pueden ser útiles según la actividad. Por ejemplo, las mesas en U pueden ser buenas para presentaciones, mientras que las mesas individuales pueden fomentar el trabajo independiente. Bien, dicho esto, también nos cuestionamos por qué es importante la organización del aula. Pues bien, es importante porque fomenta la participación, ya que una disposición flexible del escritorio permite realizar diferentes actividades y facilita la interacción entre los estudiantes. Además, mejora la concentración. Un ambiente ordenado y organizado reduce las distracciones y ayuda a los estudiantes a concentrarse en las tareas. Por otro lado, también tenemos que potencia el trabajo en equipo, ya que la organización en grupos favorece el desarrollo de habilidades sociales y la capacidad de colaborar con otros. Además, se adapta al espacio y a las necesidades. También crea un ambiente positivo. Un aula bien organizada transmite un mensaje de orden y respeto, lo que contribuye a un clima de aprendizaje más agradable. Eso es todo. Gracias. Muy buenas noches, Magíster. Bueno, a continuación le presentaré sobre mi tema, sobre las actividades de enseñanza y aprendizaje. Impulsa a los estudiantes a reflexionar sobre su entorno y cuestionar ideas establecidas. Este enfoque fomenta una participación activa. Las actividades deben centrarse en situaciones reales y debates que promuevan la conciencia social y el sentido de justicia. Ejercicios como el trabajo en grupo, discusiones abiertas y análisis de problemas sociales permiten a los estudiantes conectar la teoría con la práctica. Además, el rol del docente es facilitar, no imponer, permitiendo que los estudiantes expresen sus ideas y se desafíen entre sí, donde todos participan activamente, cultivando una comprensión profunda y significativa del mundo que los rodea. En conclusión, el rol del docente en este enfoque educativo es el de un facilitador que guía y motiva a los estudiantes a ser partícipes activos de su propio aprendizaje. A través de actividades centradas en problemas y situaciones reales y debates que incentivan la conciencia social y el sentido de justicia, se logra una educación que va más allá de la teoría. Este enfoque fomenta la reflexión crítica y el cuestionamiento de ideas establecidas, permitiendo a los estudiantes desarrollar una comprensión profunda y significativa de su entorno y promoviendo un aprendizaje que es tanto transformador como relevante en sus vidas. Muchísimas gracias, Magíster. Buenas noches, mi tema es el material didáctico. El material didáctico son todos aquellos elementos que vamos a utilizar para poder enseñar a nuestros alumnos. Debemos tomar en cuenta que este material debe ser aportado por los estudiantes en función de sus intereses, ya que de esto depende el uso correcto del mismo y la atención que van a prestar los estudiantes al utilizarlo. El material didáctico debe ser auténtico, ya que mediante este se demuestra la originalidad y el interés de los estudiantes al utilizarlo. Debe ser inclusivo, con el cual podemos llegar a todos los estudiantes sin dejar de lado a ninguno. También el material debe ser variado, ya que al ser variado podemos utilizarlo en diferentes contextos y en diferentes momentos. El material didáctico es importante, ya que mediante este pueden los estudiantes analizar y tener un pensamiento crítico de del tema que se está tratando o lo que se está enseñando. Buenas noches, Magíster. Hoy explicaré el rol de la evaluación en este proceso. Primeramente, el rol del alumno. El alumno estará involucrado en el proceso de evaluación a través de técnicas como la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Estos términos los describiremos más a fondo en la siguiente diapositiva. El proceso de evaluación estará acompañado de sesiones de retroalimentación y calificación. En este caso, las sesiones de retroalimentación serán los consejos que podemos dar para mejorar a nuestros alumnos
en pruebas, tareas o diversas acciones que los docentes requerimos. Y calificación será abordar un puntaje, en este caso en Ecuador utilizamos la escala del 1 al 10 para evaluar el conocimiento y la adquisición de los temas que ha evaluado nuestro alumno y que ha tenido que proceder a demostrarlo en estas pruebas orales o escritas. El objetivo de la evaluación es valorar obviamente el conocimiento de los alumnos, brindar una retroalimentación efectiva y ayudarles para decirles en qué procesos o en qué áreas de esa materia deben mejorar. Gracias. En esta diapositiva hablaremos más profundamente sobre los términos de las distintas evaluaciones. En este caso tenemos la autoevaluación, como su nombre lo indica, es auto, es decir, el propio alumno se realiza su evaluación, él desempeña y reflexiona acerca de sus fortalezas y las áreas que puede mejorar en el medio. O en este caso, en la evaluación escrita o oral, la heteroevaluación es externa, es decir, un profesor, supervisor, alguien afuera del aula evaluará el desempeño del alumno y obviamente le dará retroalimentación acerca de las áreas de mejora. Y el último tipo es la coevaluación. Esta evaluación se da entre compañeros de grupo y cada uno le dará retroalimentación con cada integrante. Esto ayuda a que el grupo sea más unido, fomente el compañerismo y también permite que el estudiante se siente más cómodo dando sus respuestas ya que está entre sus compañeros. En este caso analizaremos el término de retroalimentación, que es proporcionar información constructiva a los estudiantes sobre su desempeño en exámenes con el objetivo de ayudar a identificar fortalezas y áreas de mejora. Como podemos ver en los términos anteriores, la retroalimentación se puede dar por el propio estudiante al momento de evaluarse al mismo, por una persona externa, en este caso el profesor, y por sus compañeros. Toda retroalimentación que sea efectiva y ayude a corregir y a profundizar el aprendizaje será de vital importancia para que nuestro estudiante tenga un conocimiento más especializado y aclare obviamente sus dudas y errores en las evaluaciones anteriores. Muchas gracias.